Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Tania Meraz Cáceres. Soy estudiante de la carrera Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras. Actualmente curso la asignatura Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea, estoy presentando este video relacionado al tema El vitalismo, el problema de la vida. Durante este video voy a explicar de una manera muy sencilla qué es el vitalismo, cuáles son sus ideas principales, quiénes fueron algunos de sus representantes más importantes y por qué este tema sigue siendo interesante incluso en la actualidad. Comencemos. Introducción al tema. Para empezar, quiero que pensemos una pregunta que ha acompañado al ser humano desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es la vida? Parece una pregunta sencilla, pero si nos detenemos a analizarla, realmente no es tan fácil de responder. Y aquí es donde aparece una idea muy interesante. Por ejemplo, sabemos que una planta está viva, que un animal está vivo y que nosotros también estamos vivos. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos hace diferentes de una piedra o de cualquier objeto que no tiene vida? En nuestra vida diaria distinguimos fácilmente entre un ser vivo y un objeto sin vida. Por ejemplo, una planta crece, necesita agua y responde a su entorno, mientras que una piedra permanece igual. Esta diferencia llevó a algunos pensadores a preguntar qué es exactamente lo que hace un ser vivo. El vitalismo proponía que los seres vivos poseían una fuerza o energía especial, distinta de la materia inerte, que explicaba los procesos de la vida. A lo largo de la historia, filósofos y científicos intentaron responder esta pregunta. Una de las respuestas más interesantes fue propuesta por una corriente llamada vitalismo. Pero, ¿qué es exactamente el vitalismo? Bueno, el vitalismo es una corriente filosófica que sostiene los seres vivos y que poseen algo especial que la diferencia de la materia inerte. Según esta idea, la vida no puede explicarse solamente mediante procesos físicos o químicos. Los vitalistas creían que existía una especie de fuerza o principio vital que hacía posible que los organismos vivieran, crecieran, se reprodujeran y se adaptaran al entorno. Dicho de una forma más sencilla, ellos pensaban que la vida era mucho más que un conjunto de órganos o reacciones químicas. Para los defensores del vitalismo había algo único en los seres vivos que no estaba presente en los objetos sin vida. El problema de la vida. Ahora bien, ¿por qué se habla del problema de la vida? Se le llama así porque durante siglos las personas intentaron comprender qué es realmente la vida y de dónde proviene. Algunos pensaban que todo podía explicarse mediante leyes físicas y químicas. Otros consideraban que debía existir algo más profundo. Aquí es donde aparece el vitalismo, proponiendo que los seres vivos tienen una esencia especial que les permite existir y desarrollarse. Aunque hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo, estas preguntas siguen siendo interesantes porque nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia. Ahora les voy a hablar de las principales características del vitalismo. Veamos ahora algunas de las características más importantes de esta corriente. La primera característica es la creencia en una fuerza vital.
Los vitalistas estaban convencidos de que los seres vivos poseen un principio especial que los anima y les permite realizar todas sus funciones. La segunda característica es que consideran que existe una diferencia clara entre los seres vivos y la materia inerte. Para ellos, una planta no podía explicarse de la misma manera que una roca. Veamos la tercera característica importante. Es que rechazaban la idea de reducir la vida únicamente a procesos físicos y químicos. Consideraban que esa explicación era insuficiente. Trabaja en conjunto para mantener la vida. Ahora que conocemos qué es el vitalismo, veamos quiénes fueron algunos de sus representantes más importantes a lo largo de la historia. Uno de los primeros pensadores relacionados con esta idea fue Aristóteles. Aunque vivió muchos antes de que surgiera formalmente el vitalismo, muchas de sus ideas influyeron en esta corriente. Aristóteles sostenía que todos los seres vivos poseen un alma, entendida como el principio que les da vida y les permite realizar sus funciones naturales. Por esta razón, muchas personas consideran que sus ideas fueron una base importante para el desarrollo posterior del vitalismo. Otro representante destacado fue Henri Bergson. Este filósofo francés desarrolló una idea conocida como el impulso vital. Bergson afirmaba que la evolución de los seres vivos no podía entenderse solamente como un proceso mecánico. Según él, existía una fuerza creativa que impulsaba el desarrollo y la transformación de la vida. Su pensamiento tuvo una gran influencia en la filosofía moderna. Luchar constantemente por crecer y mejorar. Ahora les voy a hablar de aportes del vitalismo. Ahora me gustaría hablar sobre algunos aportes que dejó esta corriente filosófica. Uno de los más importantes fue que estimuló la reflexión sobre el significado de la vida. Además, ayudó a que filósofos científicos que siguieran investigando las características que distinguen a los seres vivos. También contribuyó al desarrollo de debates importantes dentro de la filosofía y la biología. Por otra parte, promovió una visión más integral del ser humano, destacando aspectos como la creatividad, la libertad y la capacidad de adaptación, aunque algunas de sus explicaciones ya no son aceptadas científicamente. Muchas de las preguntas que planteó siguen siendo relevantes. Ahora les voy a hablar sobre las principales críticas que recibió el vitalismo a lo largo de la historia. Como ocurre con muchas teorías, el vitalismo también recibió críticas. Con el paso del tiempo, la ciencia logró explicar muchos procesos biológicos mediante la química, la genética y la biología molecular. Esto llevó a muchos científicos a concluir que no era necesario recurrir a una fuerza vital para explicar cómo funcionan los seres vivos. Por ejemplo, actualmente sabemos mucho sobre cómo se reproducen las células, cómo funciona el ADN y cómo ocurren numerosos procesos biológicos. Por esta razón, el vitalismo perdió fuerza dentro del campo científico. Finalmente, me gustaría hablarles sobre la importancia que tiene el vitalismo en la actualidad, a que muchas de sus ideas han sido cuestionadas por la ciencia moderna. Esta corriente sigue siendo relevante porque nos invita a reflexionar sobre una pregunta que aún no nos hacemos hoy. ¿Qué significa realmente estar vivos? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro propósito y qué nos diferencia de otras formas de existencia? Precisamente por eso el estudio del vitalismo continúa siendo interesante. Más allá de estar de acuerdo o no con sus ideas, estas corrientes nos recuerdan que la vida es un fenómeno complejo, fascinante, que ha despertado la curiosidad de la humanidad durante siglos.